no se frenaría, o se frenan, logran frenar. Bueno, sí podríamos decir eso, aunque en realidad hay un análisis más extenso. Cuando realmente se quiere aprobar un proyecto de ley se discute y se discute hasta que logran su aprobación, su aplicación. Lo vimos con la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, o con la elección del Instituto de Acceso a la Información Pública, que no los pudieron elegir precisamente porque había una oposición efectiva, pero cuando la oposición quiere realmente se opone y cuando no, entonces simple y sencillamente se adhiere ya por definitiva para salir del paso con estos procesos. ¿Está un Congreso aplazado en materia de producción legislativa? Sí. O sea, ¿está aplazado los diputados? Sí, claro que sí. Cuando le otorgamos una calificación valorada en proyectos de ley, mociones, proyectos dictaminados, en asistencia y en manifestaciones presentadas ante el Congreso Nacional y ningún diputado saca más de un 60%, entonces no podemos decir que hay un diputado que haya pasado con una buena calificación. Y ahora, ¿y los proyectos que se han aprobado ahí, las leyes que se han aprobado, benefician realmente a la población o están Bueno, eso es lo que tenemos que velar, toda la ciudadanía es lo que tenemos que velar por eso. Podemos dar gracias al Congreso anterior, que ahora pues se transmiten todas las sesiones del Congreso Nacional. Habría que sumarle un tema de participación en el momento cuando los diputados también están manifestándose en las sesiones del Congreso Nacional para que realmente sea un Congreso abierto. Pero no podemos decir cuáles son los proyectos de ley porque la Fundación hasta el momento se ha metido en materia cuantitativa y no cualitativa de los proyectos de ley presentados. Pero mencionó usted en su presentación que, por ejemplo, los proyectos de ley que se han aprobado van más encaminados en materia de, por ejemplo, de seguridad. En materia están en materia de economía, infraestructura, presupuesto, gobernabilidad, dejando de un lado entonces el tema de derechos humanos, medio ambiente, justicia, cuando la Corte solamente presenta entonces 9 proyectos de ley directamente relacionados a la Corte Suprema de Justicia, cuando ya necesitan muchos cambios entonces nuestro sistema judicial. O sea, derechos humanos lo dejan a un lado. Derechos humanos solamente hay 8 proyectos de ley presentados en materia de derechos humanos. En materia de medio ambiente solamente hay 50 proyectos de ley en los cuales pues realmente entonces no vemos que los derechos humanos realmente sean otorgados. Y faltan los diputados, o sea, son faltistas. No toman aproximadamente solamente 45 diputados tienen más de un 60% de asistencia y el resto de los diputados entonces tienen menos de un 60%. Entonces hay algunas faltas ahí pendientes que nos deben. ¿Y nunca les deducen el sueldo ni nada? ¿No? Esas medidas las otorga el Congreso Nacional. Realmente no le podría responder esa pregunta porque no hemos preguntado al Congreso Nacional si realmente se han tomado las sanciones necesarias que se aprobaron en el Congreso anterior. ¿Y deberían de tomar acciones tomando en cuenta estos informes y que prácticamente están aplazados los diputados y que son faltistas? Bueno, esas sanciones ya están aprobadas mediante ley. Y en el caso de diputados que no han presentado ni siquiera una moción. Bueno, es que ahí es un tema de entonces un voto, si realmente seguimos votando por esos congresistas, porque realmente los que eligen a los diputados somos nosotros como ciudadanos. Realmente queremos continuar con diputados que no presentan proyectos de ley y mociones, que no se manifiestan, que solamente andan haciendo entonces propaganda política en sus comunidades cuando no es esa su función principal, sino que sus funciones y sus atribuciones principales ya están enmarcadas en la Constitución de la República, crear, derogar y reformar leyes. ¿Realmente queremos ese tipo de diputados todavía en el Congreso Nacional o queremos realmente diputados efectivos que ordenen entonces nuestras normas jurídicas? ¿Cuántos son los que ni siquiera han presentado una moción? 9 diputados.